Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Hace 2 semanas se presentó en público un importante documento que propone y detalla una política de seguridad y lucha contra la criminalidad, elaborado por expertos designados por 6 partidos políticos que lo suscribieron y respaldaron. Pese a lo valioso del aporte, el gobierno no se ha dado por enterado. Para discutir sobre el avance de la criminalidad en el país, considerado por los peruanos como el problema nacional número 1, esta noche me acompañan Juan Villarán, experto en la materia, que participó en la elaboración de la propuesta multipartidaria y ha sido vicepresidente del INPE; Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas del Perú, quien presentará el punto de vista de las víctimas de la violencia; y Nicolás Ceballos, criminólogo y director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia. Muy buenas noches a ustedes tres. Gracias por estar aquí. Daniel, estamos viviendo un desborde de la criminalidad que amenaza la viabilidad del país. La violencia de los delitos ha crecido, incluso la gran minería formal está amenazada por organizaciones criminales. ¿Cómo afecta esta oleada a los pequeños y medianos negocios y la vida cotidiana en los distritos populares? ¿Cuánto daño hace? Bueno, primero agradecerte la invitación y efectivamente yo creo que las cifras que han sido presentadas durante esta semana por el IPE ratifican lo que ya habíamos conversado en una oportunidad aquí, que no solamente encarece desde el punto de vista económico la inversión que en este momento se está llevando de parte de todo el sector microempresario para temas de seguridad, cámaras de vigilancia, eventualmente algunas que tienen capacidad de contratar personal para cuidar digamos, a sus clientes, y obviamente el riesgo permanente que vive la MIPE, pero el otro efecto también es el cierre masivo por el temor. Por ejemplo, el sector bodegero es un sector muy afectado en vista de que más del 70% de las bodegas son administradas por mujeres. Entonces, obviamente, la extorsión hace que ellas, por protección propia de sus hijos, cierren las bodegas, y el año pasado teníamos aproximadamente 3.000 a 3.500 bodegas que han cerrado por el tema de la violencia, por el tema de la delincuencia. Entonces realmente es muy grave la situación para el sector y también obviamente la desmotivación del consumo. La gente no quiere salir a las calles para no verse involucrada en actos delincuenciales. Vemos lo que pasa solamente en transporte público, ¿no? De que estando en un ómnibus no tienes ninguna garantía de llegar a tu destino. Entonces realmente la situación es bastante delicada y en vez de ir retrocediendo la delincuencia creo que va ganando cada día más terreno. O sea que no es que la televisión y las noticias exageran. No, de ninguna manera. Otra cosa es que el gobierno no quisiera que salieran esas noticias para no evidenciar lo que ellos hasta ahora no han logrado la eficacia, ¿no? Por eso es que la conversación de hoy, el documento que ha sido presentado en este conglomerado de partidos que han asumido una gran responsabilidad de contribuir con una propuesta, creo que es oportuno. Y más oportuno porque en este momento hay un cambio de ministro, y creo que el gobierno debería sentarse con estos técnicos de los diferentes partidos y socializar tan importante propuesta, ¿no? Es buena idea. Nicolás, ¿cómo enfrentar el otro tipo de criminalidad? No la predatoria de extorsiones, robos de celulares, préstamos gota a gota, sino la vinculada a las grandes economías ilegales que mueven 5% del PBI. ¿Cómo cortar sus cadenas de valor? Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Voy a remitirme al documento que se ha mencionado de referencia. Creo que hay un elemento clave que también vale la pena relevar, que es que su génesis, su origen y su propuesta parte de los partidos políticos, ¿no? Creo que es un asunto muy relevante, porque es de donde se espera que vengan más bien las propuestas y las ideas que la ciudadanía está esperando que se tomen al respecto de un problema tan serio como este. Y hago esta mención porque dentro de la propuesta de que se ha alcanzado, y hay varios elementos muy interesantes, los venimos conversando anticipadamente, se comprende un elemento que es central,
que tiene que ver con cómo entendemos las cadenas de suministro, cómo entendemos las cadenas de valor de los mercados ilegales, para identificar los puntos donde hay acciones críticas que pueden ser neurálgicas para poder, y de hecho usan en términos neurálgicos, si no me equivoco, para poder desarticular esas cadenas y tratarles esta rentabilidad, ¿no? Eso es importantísimo. Toda la investigación sobre el tema sugiere que entendamos el trasfondo económico de las economías ilegales, su racionalidad, su funcionamiento como negocio. Y esa lógica implica poder entender cómo funciona el sistema comercial, productivo de la misma, para ver en qué puntos es que de verdad es posible generar impactos serios. Se sabe que en la minería ilegal, por ejemplo, los puntos claves son las plantas de procesamiento. Eso es un secreto a voces. Todo el mundo sabe que ahí es donde se genera el valor principal. En el caso del narcotráfico ya sabe que hay zonas de acopio, zonas de producción y zonas de exportación que son centrales. Entonces, bajo esa perspectiva, es una cuestión muy importante pensar el sistema como un sistema de negocio y tocar la fibra específica que puede ser central para poder articular la rentabilidad de esta actividad delictiva, ¿no? También los insumos, ¿no? Efectivamente, ningún mercado ilegal funciona sin insumos que se producen y después se transforman en commodities ilegales, ¿no? Juan, se ha puesto en marcha un cuarto de guerra que no tiene marco legal. ¿Cuál puede ser su eficacia? ¿Y cómo debiera conducirse la lucha contra la criminalidad? ¿Qué conducción y liderazgo proponen en el documento multipartidario para desarrollar una estrategia común que logre resultados? Mira, Gonzalo, el título de Cuarto de Guerra es un título hollywoodense. Parece sacado de una película de Hollywood, ¿ya? Antigua, lo que sea, ¿no? O sea, realmente no tiene ningún sentido el llamarlo como lo llames, porque el problema parte de la base misma de la estructura que maneja la seguridad ciudadana en el país, que es la Ley 27933, ¿ya? Y sus modificaciones. ¿Por qué? Porque en esa ley ya se contemplaba desde el año 2003 una especie de cuarto de guerra, pero un cuarto de guerra ampliado, donde intervenían, ahí tengo la ley, más de 60 instituciones, que lo único que hacen es conformar una torre de Babel, donde todo el mundo habla, dice, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, pero el tema de la seguridad en todo el mundo se circunscribe a la gente que directamente tiene que ver con el problema, la gente especialista en el tema, ¿no? Y en el documento que tú mencionas se ha propuesto que sea conformado por las personas que dirigen el liderazgo, como son el presidente de la República, el primer ministro, ministro del Interior, jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de la Policía Nacional, jefe del INPE y jefe del organismo de inteligencia, que en su momento sea. Entonces, luego vendrán los demás organismos a requerimiento del primero, acompañando. Por ejemplo, el legislativo, a través del poder del Congreso, ¿no? Podrá complementar con leyes, modificaciones, etcétera, a lo que no le vamos a llamar cuarto de guerra, sino a este comando unificado especial del país pueda determinar como elementos rectores. Luego podrá venir la fiscal de la Nación, podrá venir el presidente del Poder Judicial, y todos tienen que acompañar el coche en el mismo sentido, porque el principal enemigo es simplemente el crimen organizado. El crimen organizado no es el 1,5 millones de personas que están dedicados a la cosecha de la coca o al oro ilegal. Son personas que tienen que subsistir de alguna manera y es una población muy importante que el crimen organizado trata de aprovechar como masa para lo que ellos desean. Entonces, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente, pero el principal problema, el núcleo del problema es poder manejar esto de una forma técnica y de una forma que tenga concatenación con los demás elementos que tienen que acompañar fiscales, jueces y poder legislativo. Daniel, la política del gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana ha consistido en sucesivas declaratorias de emergencia a diestra y siniestra. ¿Para qué han servido las declaratorias de emergencia? Bueno, definitivamente suscribo lo que dice Juan, ¿no? O sea, hay mucha voluntad de hacer muchas luces, mucha bulla, pero en el fondo no hay un contenido ni una estrategia clara, ¿no? Yo creo que del documento que se ha elaborado de parte de los técnicos de los diferentes partidos políticos podemos encontrar elementos muy valiosos, ¿cierto? Lo cual nos indica de que sí hay una posibilidad de poder solucionar el problema de lucha contra la delincuencia.
Con esto quiero decir que las declaratorias de emergencia o el querer, digamos, someter a los medios de comunicación a que les pasen de diferentes contenidos, realmente no va a solucionar el problema de la ciudad. Y yo creo que lo más grave de todo esto es que la delincuencia, el crimen organizado, ve lo que está pasando y obviamente se envalentona frente a un Estado totalmente desorganizado, ¿cierto? Que da marchas y contramarchas y definitivamente no da una propuesta para solucionar el problema. Y lo peor, no está integrando de alguna manera a la sociedad en la búsqueda de la solución. Nosotros hemos pedido también la participación, no solamente dando ideas, algunas inteligentes, otras interesantes, otras de repente brillantes, sino que estas ideas deben ser parte de toda una estrategia, no ideas sueltas. Entonces los congresistas ya vamos a hacer proyectos de ley a diestra y siniestra, cuando esto debe tener una articulación dentro de un plan. Por eso yo felicito a Juan, que encabezó este equipo. Realmente podemos encontrar cosas muy valiosas y sobre todo la mención que hacen al grave problema que enfrenta el sector de la micro y pequeña empresa en el Perú con y que lamentamos pues porque los temas relevantes como es la subsistencia de las empresas pasa pues a un tercer orden, ¿no? Y este tema de la inseguridad, que es responsabilidad del Ejecutivo, no lo está asumiendo como debería ser. Juan, he escuchado este comentario en varios lugares. ¿Por qué no resulta viable aplicar la estrategia de los años 90 contra el terrorismo, en alianza con la población y las comunidades, a la lucha contra la criminalidad hoy en día? Mira, para mí la respuesta es bien sencilla, ¿ya? En esa época la población se unió al gobierno y se unió para defender al Estado. Era toda la población contra Sendero Luminoso. Que quería destruir el Estado y quería tomarlo por la fuerza. Pero Sendero Luminoso nunca llegó a ser más de 15.000 militantes en armas ni nada por el estilo. Lo que pasa es que tenían una estrategia de terror muy eficaz y comenzaron del campo a la ciudad. Pero ahora es un poco al revés, porque estas economías ilegales son mafias de crimen organizado que lo que han hecho es aprovechado una circunstancia de que una importante población del Perú necesita subsistir y no tiene otras alternativas, y entonces la han captado. Entonces simplemente les dicen, mira, tú quieres subsistir, apóyanos para continuar con el tema del oro ilegal, apóyanos con el narcotráfico, y tienes pues 200.000 familias dedicadas o 150.000 familias dedicadas al cultivo de la coca, donde sabemos que el 90% va a la droga. Y en la minería ilegal, obviamente también hay una minería informal, que es por este 1,5 millones de personas que no tienen otra manera de subsistir. Entonces ellos no son criminales, son personas que tienen que subsistir. Los que son criminales son los jefes de estas organizaciones criminales que controlan estas cadenas de valor y ahuyentan a la competencia, la ahuyentan a balazos, la ahuyentan con extorsión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es tener a la población de parte del Estado y otra cosa es que el crimen organizado trate de involucrar a la población, ¿no?, para sus fines perniciosos por la necesidad de esta gente de poder trabajar. Esa es la gran diferencia. Es con el gobierno o contra el gobierno. Y esta gente está esperando que se les den una solución viable para que sus familias puedan comer. Ellos subsisten de esto. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo te explicas, Juan, que a pesar que para todos los peruanos, en todas las encuestas, el problema nacional número 1 es la criminalidad, sin embargo el gobierno no logra apoyo popular para esta lucha? Porque el gobierno pues ha demostrado ser incapaz. Y no es solamente este gobierno, viene desde hace mucho tiempo atrás. Como dije, esta ley perniciosa viene desde el año 2003. Y bueno, se está viendo los resultados después de 21 años, ¿no? Pero claro, tú apoyas algo que consideras que es factible. Con este documento que se ha hecho, efectivamente, fueron 6 partidos políticos. Yo representé en esta reunión al Partido Popular Cristiano, al PPC, pero lo importante es que hubo un consenso. O sea, los partidos políticos que eventualmente pues llegarán a ser parte del legislativo, vieron la necesidad de tener soluciones profundamente analizadas y darle soluciones viables. Si esto se llevara a cabo, yo puedo prácticamente garantizar que en 45 días, dando el paquete de medidas y con el apoyo de todas estas instituciones que menciono, la cosa comienza a cambiar y en un año se resuelve. Eso sí lo podemos garantizar, pero no creo que se vaya a hacer por lo que tú dices.
porque este gobierno no tiene el apoyo de la población, número uno, y número dos, porque de repente parte del problema está enquistado en el mismo gobierno. Probablemente lo primero es ganarse la confianza de la población. Por supuesto. Para que acompañe cualquier estrategia, ¿no? Nicolás, ¿por qué crees que ha resultado imposible para el gobierno, la policía, el ejército, el gobierno regional, controlar la situación en Patás? Existe el riesgo de que el modelo Patás, es decir, territorio tomado por la minería ilegal, se replique en otras zonas de gran inversión minera del país. Existe un enorme riesgo y comparto plenamente que el enemigo principal en este momento es el crimen organizado. Las economías ilegales son fenómenos muy complejos, pero dentro de ese escenario el crimen organizado es un actor muy violento y muy manipulador de esas economías ilegales y sobre todo las necesidades de la gente que está involucrada en esas actividades, indirecta e indirectamente, ¿no? En el caso de Patás, el gran problema ahorita de violencia tiene que ver con la presencia de esas organizaciones criminales que son muy violentas y que animan la invasión de túneles, el asesinato de mineros artesanales que trabajan con la mina, dinamitar las torres de electricidad, rememorando además contextos complejos como el terrorismo que tú mencionas, ¿no? Entonces, claro, ahí el problema ha sido un problema de no entender cómo ha ido creciendo esa economía ilegal, pero además cómo ha ido arrastrando el interés de actores criminales cada vez más violentos. Extorsionadores, secuestradores. En la ciudad de Trujillo hay una dinámica criminal muy intensa que está asociada a la proliferación de actores criminales, sobre todo organizados, que vienen pues interesados porque el costado está Patás y queda más o menos cerca. El gran problema es que tal vez con algunos matices, el caso Patás es un caso particular, pero en otros contextos donde hay desarrollos mineros importantes, se cierne sobre ellos una amenaza cada vez más seria de la presencia de economías ilegales y aparejado con ello de también actores criminales. Hemos conversado con muchos actores del sector minero que nos han comentado que de repente no ellos directamente ahora, pero sus proveedores, sus trabajadores, sus contratistas ya reciben amenazas por trabajar en la zona en la que están. Entonces quien les vende insumos para de alimentación, materiales, equipamiento, sufren de robos de cables, sufren de robos de mineral, sufren de robos y los extorsionan. Entonces se está configurando en varios lugares, en Puno, en Arequipa, en algunas zonas de la frontera norte también, contextos donde la criminalidad está expandiéndose y el gran riesgo es cuando llegue el actor criminal organizado, porque ese actor ya tiene una intencionalidad y una capacidad de agencia muy distinta y mucho más violenta que una simple red criminal pequeña y sencilla, ¿no? Eso es lo que hay que preocuparse porque estamos generando lamentablemente condiciones donde los negocios importantes, proyectos importantes, van a tener que sumar a su proyecto el actor criminal como un actor más con el cual tendrá que convivir y eso es inmanejable en un momento porque finalmente no son delincuentes, no son actores con los que se pueda dialogar y conversar, su objetivo es criminal y punto. Y eso probablemente aleja la nueva inversión. Por supuesto que sí, hay que preocuparse por qué imagen está generando el país frente a los inversionistas en el extranjero. Ya no solamente un tema de los proyectos aquí mismo, sino en los grandes espacios donde se toman decisiones, donde colocar los fondos de inversión, decir, oye, ¿cómo está el Perú? ¿Es rentable? ¿Es viable? Y comenzamos, y el peligro es que comencemos a acercarnos a países y a estados que son pues considerados fallidos, ¿no? Que esa mirada en un inversionista extranjero y dirá, no, aquí en este país yo no quiero poner mi inversión. Y eso termina redundando sobre las MIPES, porque hasta ese nivel de proveedores, de contratistas, de servicios, llega el impacto de perder una inversión pública, ¿no? Inversión privada, perdón. Y Juan, ¿cómo explicas que haya vía libre para el flujo de minerales que es extraído por la minería ilegal y va a plantas de procesamiento ante la vista y paciencia de los televidentes? Porque eso se ve hasta en los dominicales. Pura corrupción. Pura corrupción, tal suena. No solamente corrupción legislativa, con el tema de los reinfos, que no tienen nunca por terminar, y hay muchos congresistas, o varios congresistas que tienen reinfos, y que apoyan esto. Y la otra fase de la corrupción es en las propias rutas. Mira, yo te pongo el ejemplo que tú mencionabas, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo contigo, que en esta zona, por ejemplo, de Patás, existe una fuerza de la mina poderosa, por ejemplo, que tiene 1.300, un batallón y medio, 1.300 personas dedicadas a la seguridad. Ya les mataron 40 empleados en 2 años, 40. ¿Ya? Entonces,
¿Cómo te explicas tú lo que nosotros hemos propuesto en el documento, por ejemplo, para resolver de inmediato, que ya no van a poder resolver las cuestiones de fondo? Tienen que crear un comando político-militar en la zona de Patás, con presencia del ejército, etcétera, identificar realmente quiénes son los jefes y subjefes que están manejando esto, al igual que las plantas de tratamiento, y a lo que realmente le tiene miedo a esta gente, que le tiene temor, es que los identifiquen como jefes y subjefes y que en la ley del crimen organizado puedan hacer un agravante especial para esta categoría de jefes y subjefes, y eso sí, se van de frente a cárceles de máxima seguridad en cadena perpetua efectiva. A eso sí le tienen miedo, pero hay que hacerlo. Eso sí lo podrían hacer sin considerar el plan mañana. Mañana lo pueden hacer sin temor. Y estas personas que ya deben estar identificadas porque se sabe de quiénes son las plantas, se sabe que no hay trazabilidad del mineral, etcétera, bueno, esas personas tendrán que asumir su responsabilidad y tendrán que ser inmediatamente, porque eso es prácticamente una flagrancia, ¿no? Se captura el oro sin trazabilidad, etcétera. Bueno, pues ahí entra una actitud decidida, se pone el agravante especial, cadena perpetua, a jefes y subjefes. Y ahí se comienza a desbaratar todo el esquema del crimen ilegal, porque hay un vacío de poder en el Perú, no hay presencia del Estado, no hay principio de autoridad. Entonces esa es la realidad, y no es solamente Patás, estamos hablando de La Pampa, ¿no?, en Madre de Dios, estamos hablando de Puno, son varias zonas que ya son zonas liberadas tal cual como era en la época del terrorismo. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, gracias, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, este es el segundo bloque de 4 a la N. Daniel, ¿podrían los gremios y asociaciones de pequeños y medianos empresarios afectados por la criminalidad participar en alianzas ciudadanas contra la inseguridad si son convocados? Pero, ¿quién podría hacer la convocatoria? ¿El gobierno o acá habrían otras opciones? Bueno, nosotros sí hemos, predicando la necesidad de que se incorporen, digamos, los gremios empresariales en este rol que significa la lucha contra la inseguridad, toda vez que somos las principales víctimas y, como siempre lo hemos dicho, somos las víctimas más estáticas, porque si bien es cierto, estamos dentro, digamos, del paquete premiado de los asaltos y de las extorsiones y del crédito gota a gota, es porque básicamente tenemos la inmovilidad, o sea, estamos puerta a calle y tú puedes encontrar fácilmente una panadería, una botica que está robada 4 o 5 veces al año, sin ningún problema, ¿no? Son realmente recurrentes. ¿Por qué? Porque la delincuencia tiene la facilidad de estudiarnos, ¿no? De poder hacer un estudio de mercado, pararse al frente y ver cuánta gente entra, qué mercadería compras, y ya te tienen prospectado. De tal manera que, por ejemplo, te pueden dar un crédito gota a gota y dice, oye, tú vendes tanto, te voy a prestar 1000, y acéptalo, porque si no lo aceptas, ahí nomás queda. Te obligan a ser socio de esta delincuencia, ¿no? Y hay otra, obviamente, con toda la implicancia que lleva a eso. Entonces nosotros hemos conversado, y lo hemos conversado con Juan en varias oportunidades, la necesidad de que podamos trabajar este tema con las municipalidades, porque con el gobierno, hasta que encuentre su ruta, va a pasar mucho tiempo. Creo que deberíamos tener núcleos de debate, no hablemos de toma de decisiones, pero sí que nos permitan estar juntos los sectores, bodegas, farmacias, panaderías, en una especie de conciliábulo distrital para poder aplicar, digamos, soluciones, porque justo le comentaba a Juan hace unas semanas de que hay algunas bodegas que están agarrando y colocando sus stickers, mandan a hacer sus stickers de un delfín o de un gatito, y cuando viene el que se supone le va a dar seguridad, no, yo ya le estoy pagando al gatito. Oye, ¿qué? Gatito, ya vino el gatito primero, ¿y quién es el gatito? Después se dan cuenta que no hay nada de eso. Entonces están cometiendo un error garrafal por la desesperación, entiendo yo, por la desesperación de no caer en estos, entre comillas, seguridad que vende, ¿no? Yo te vendo seguridad, dicen, ¿no? Pero en el fondo lo que te están haciendo es, si no te roba el otro, te robo yo, así que págame a mí y yo te cuido. No, yo creo que eso es terrible, y aparte de eso, el crédito gota a gota es porque no ha habido opciones de que los microempresarios lleguen a obtener préstamos, y esa es responsabilidad del gobierno, porque los paquetes que se dieron, Reactiva, Impulsa Mi Perú y todos esos programas de créditos garantizados no llegaron a esos sectores, y obviamente el crimen organizado, porque es obviamente crimen organizado, según la Federación de Cajas Municipales, más de 8.000 millones de soles se están moviendo en el crédito gota a gota, o sea, es una barbaridad de dinero.
Entonces yo creo ahí que hay todavía tareas pendientes, ¿no? Parte del Ejecutivo, en este caso en particular del Ministerio de Economía, para ayudar a arrancar al sector empresarial de la tentación de caer en este tipo de préstamos que son nocivos definitivamente para la sociedad, ¿no? Nicolás, en el documento multipartidario se propone generalizar la implementación de las unidades de flagrancia con policías, fiscales, jueces, laboratorios de criminalística, medicina legal y una carceleta. El Congreso deberá aprobar el proyecto de ley del sistema de flagrancia. Pero ¿son estos sueños de opio? Considerando la cruda realidad de la debilidad de gestión y falta de coordinación de las instituciones involucradas. Las unidades de flagrancia sin duda son medidas bien interesantes en muchos sentidos y sobre todo en dar un mensaje claro de eficacia de la aplicación normativa. Eso es un asunto que no hay que perder de vista, ¿no? Si se lograsen efectivamente, tal cual, pero para llegar a eso se requieren condiciones básicas para ello. Porque no va a bastar con el checklist de poner, ya se aprobó la ley, ya cumplimos con nuestra labor, ¿no? A eso hay que darle principalmente dinero, principalmente inversión, porque eso va a requerir construir unidades en muchos lugares, sobre todo los principales. Entonces hay que disponer mecanismos que permitan que eso se construya, pero no solamente mecanismos para que se construya el espacio, sino para que funcione. Muchas veces la inversión se limita a construir el espacio, habilitarlo y funcionará un año o dos, pero eso hay que ponerle mantenimiento, hay que ponerle vehículos, hay que poner equipamiento. Los laboratorios de criminalística son muy importantes, pero son caros. Son muy relevantes, pero son caros, hay que mantenerlos activos y además dotarlos de personal capacitado para eso. Tenemos que además mandar a esas unidades a los mejores policías, a los mejores fiscales, a los mejores jueces. Entonces, sí es un ejercicio muy interesante, sobre todo por un factor clave, que es tal vez va a ser la unidad más cercana al ciudadano, porque es la que va a atender el robo menudo, la extorsión menuda, los detalles, las cosas que le molestan o le tocan al bodeguero de puerta de la calle, al ciudadano de a pie. Entonces hay que comenzar a pensar este tipo de acciones como un servicio público. El enfoque de servicio, lo conversamos hace mucho tiempo con un general, un buen amigo, que estos servicios de la policía y de seguridad y justicia tienen que tener un enfoque de servicio público, un enfoque hacia el ciudadano, un enfoque de cómo soluciona el problema del día a día. Pero eso requiere no solamente una norma, sino mucho presupuesto, mucha planificación y sobre todo capital humano capacitado, dedicado, incentivado para que cumpla con esa misión. No puede ser posible, como pasa en otras unidades, especialmente en la policía, que se mande a esa zona, a temas ciudadanos, a los que son castigados o los que tienen menos disponibilidad para trabajar. Hay que mandar a los mejores. Hay que mandar a los mejores porque son los que van a estar al costado del ciudadano en el día a día. Juan, abundando en el tema, ¿cómo se podría reorganizar la gestión policial para lograr resultados y reducir la corrupción? ¿Faltan efectivos policiales o falta presupuesto? Mira, lo que falta es gestión, ¿ya? En primer lugar. Te pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos 7.000 policías en Lima dedicados a tránsito, ¿ya? Porque no hay una red semafórica inteligente que podría de alguna forma derivar pues por lo menos la mitad inmediatamente a otras actividades. Entonces es un problema municipal. Tienen que ver la manera de semaforizar bien para poder asignar esos policías a otras actividades. Pero además de eso también faltan policías, aparte de eso, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos propuesto acá, en algún momento, un ministro, que creo que era el ministro Romero, ¿no? Lo que él dijo es que había que captar jóvenes de las calles que no tengan, básicamente dijo, ni oficio ni beneficio, o sea, que no estén haciendo nada. Eso le corresponde a otros sectores, no corresponde a coger a cualquier muchacho sin preparación, darle un uniforme y un arma. Lo que nosotros hemos propuesto, porque además ya existe lo que se llama el árbitro de seguridad ciudadana en las municipalidades, ¿no? Que en este momento tiene serenos, hay 40.000 serenos en el Perú, ¿ya? Y muchos de estos alcaldes tienen que estar contratando a como pueden en sus días francos, etcétera, a policías para que vayan a ayudar. Lo que hemos propuesto, respondiéndote a ti en colaborar más con este tema, es una gran unidad nueva de la Policía Nacional que lo permite su ley orgánica sin necesidad de legislación especial en el Congreso, para crear una nueva división especial con los mejores policías, etcétera, que vayan a prestar servicio en las municipalidades, directamente con el vecino, en las unidades de flagrancia, etcétera, ¿no? Y atacar lo que es el crimen predatorio, ¿no? Entonces, si esto se hiciera, podríamos captar rápidamente personas que sí son más idóneas para el cargo, es la que se ha propuesto ahí, que podrían ser licenciados de las Fuerzas Armadas e inclusive jubilados de la Policía Nacional. Mira, un jubilado o una persona que se ha retirado de la policía con impecable hoja de servicios, ¿qué más universidad policial requiere que 25 años de haber prestado servicios a la patria? Ya está preparado y los licenciados ya tienen
una vocación, una predisposición para servir en esto. Entonces sí, se puede hacer esa gran unidad, que no significa otra policía, hay que dejarlo bien claro, sería parte de la Policía Nacional, pero una gran unidad dedicada a lo que se está hablando. Y las carceletas que se está hablando, y con esto termino el punto, tú tienes que modificar un poco las leyes, porque hoy en día si tú sales acá del estudio y atropellas a alguien, para mala suerte, te vas preso. Te puedes ir preso por haber atropellado. Entonces las cárceles se están llenando de delitos que en el fondo no requieren ir presos. O una persona que da un cheque sin fondos, no la vas a meter pues a un penal con delincuentes ranqueados, les pones una tobillera, ¿no? Porque si los metes a la cárcel y no les permites trabajar, ¿cómo van a poder sostener a sus familias afuera si ese es el principio por el cual primero los metieron adentro? Entonces, hay una serie de cosas que se tienen que reorganizar y todo está contemplado en este proyecto, ¿no? Así que sí estoy de acuerdo, las unidades de flagrancia son importantes, hay que poner los mejores policías y hay que captar a estos jóvenes y a estas personas con experiencia para reforzar a través del árbitro de seguridad ciudadana, que no le costaría al sector interior, porque ya está pensado, ¿no? Entonces, son soluciones prácticas, son soluciones de fondo en respuesta a esta pregunta puntual. ¿Cuántos policías se necesitaría agregar? Yo te diría que unos 40.000 más. Es un número grande, ¿no? Bueno, es un número grande, pero es un número que ya en este momento hay 40.000 serenos en el Perú, ¿no? Y si tú bajas un poco la cantidad de serenos y subes un poco la cantidad de policías que sí tienen marco legal, porque ellos pueden detener, tienen un arma de fuego, tienen la experiencia, etcétera, 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 harías una combinación donde los alcaldes tendrían mayor apoyo y las unidades de flagrancia también lo tendrían. Pero flagrancia pues no puede ser simplemente aquel que atropella. No me refiero borracho, me refiero simplemente que por una circunstancia de tránsito, pero ya lo acusan de un delito contra el cuerpo, la vida y la salud culposo que lleva a cárcel. Entonces, como te vuelvo a repetir, no puede ser que cualquiera se vaya preso hoy en día, donde hay 100.000 presos en las cárceles, pero cerca de 40 o 45.000 no tienen sentencia y están por delitos que no tienen por qué estar adentro. Y los que sí tienen que estar adentro, no los meten adentro. Entonces, es la sin razón, pues. Daniel, las pequeñas y medianas empresas afectadas por la criminalidad, ¿perciben acaso que la justicia funciona, que la policía está teniendo éxito y que el Ejecutivo y el Legislativo cumplen? ¿O sienten, por el contrario, que la criminalidad continúa avanzando? 90% de las MIPYMES piensa de que no hay Estado. Piensan que ha fracasado, 90%, que es un trabajo de encuesta que hicimos el año pasado. Increíble. Piensa de que no hay Estado en este tema en particular, ¿no? Y por supuesto, yo creo que hay problemas internos en la policía que deberían ser tratados con urgencia, ¿no? Hay un gran número de policías que lamentablemente han sido tentados por la criminalidad y son parte de alguna manera del aparato criminal y están infiltrados en la policía y se ven a cada rato casos de novias de un delincuente que es policía y que le da datos y que le da armas y por otro lado se ve policías que inclusive matan a sus parejas y se suicidan. Hay un trabajo interno, los policías son muy valiosos para la sociedad. Y yo creo que el Ministerio del Interior no está haciendo lo necesario por el valor humano del policía. Creo que hay una tarea pendiente de ayuda psicológica, sociológica, darle mayor cantidad de incentivos, que lo dice el plan, incentivos concretos, no que venga un delincuente y digo yo te doy un iPhone y ahí dame datos, ¿no? Yo creo que también la sociedad, creo que el gobierno debe tener planes de incentivos para que la policía sienta que el trabajo que hace puede ser reconocido. Hay un tema pendiente ahí que de verdad debería ser tratado con seriedad. No sé si este gobierno tendrá la capacidad de evaluarlo, pero debe ponerse en agenda de que nuestro policía es un factor muy importante para nuestra tranquilidad y para nuestra seguridad. Por otro lado, obviamente las MIPYMES estamos mirando con expectativa no solamente lo que está pasando hoy, sino lo que va a pasar en los próximos meses con las elecciones, ¿no? Y que este tema sea solucionado a la brevedad. Nos están afectando gravemente a la economía que a su vez genera trabajo y la informalidad crece también por el tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Nicolás, aunque el proyecto de ley del Ejecutivo fue dejado de lado, la declaratoria de emergencia podría haber llegado a tener un nuevo uso, obligar a los medios de comunicación a emitir durante el susodicho estado de emergencia una franja diaria de 40 minutos en horario prime con información sobre la seguridad ciudadana. ¿Qué empujó al Ejecutivo a intentar esta vía para obligar a los medios a difundir la verdad oficial
¿Sus informes diarios son significativos o de rutina, como un reporte del clima? Habría que preguntarles cuál fue el fundamento del cual partieron para poder sustentar esa idea. Uno podría interpretar, elucubrar que pensaron pues en estas series COPS, 9/11, donde se venían servicios de emergencia dando respuesta y generando cierta recordación sobre la labor de seguridad. Habría que preguntarles si eso fue su inspiración o les fue otra, ¿no? Pero más allá del tema anecdótico, lo que la evidencia te dice es que el ciudadano tiene temor, no solamente o no principalmente por lo que ven los medios de comunicación, sino por su experiencia cotidiana. ¿Por qué? Porque sabe que si va a la bodega, con la preocupación que eso implica, posiblemente le puede pasar algo. Entonces, ir a comprar pan no puede ser motivo de miedo. ¿Y por qué tienes que hacerlo todos los días? Porque ¿qué le da temor? Llegar a un paradero, a un paradero del Metropolitano, la infraestructura de transporte público más importante de la ciudad, donde va a compartir espacio con 3.000 personas aglomeradas una encima de otra, con el temor además de que a un delincuente se le ocurra dispararle al vendedor informal de tarjetas del Metropolitano, que ha pasado ya por lo menos 3-4 veces. Entonces es un asunto solamente de temor, de lo que los medios te dicen. Es un asunto de los aspectos que de forma cotidiana observan. El atascón en el tránsito, el Metropolitano lleno de personas. Son cosas que ocurran a diario, que tienen mucho más impacto en la percepción de inseguridad, en el temor del ciudadano, que lo que puedan decir o no decir los medios. Entonces, bajo esa perspectiva, yo tendría serias dudas de que una franja de esa naturaleza va a tener algún tipo de impacto. Porque además lo que suele ocurrir es que ese tipo de mensajes sobrerepresentan la inseguridad. Honestamente, y con el cariño que le tengo a la institución policial, porque tengo mucho aprecio, lo conozco muy cerca su función, ninguno de ustedes quisiera vivir en una ciudad llena de policías. Quieren vivir en una ciudad donde no haga falta, no haga necesidad de tener tanta seguridad, porque es un lugar tranquilo. Eso además está muy, muy demostrado, porque la presencia de Fuerzas Armadas, de policía en la calle, te dice, este lugar es peligroso. Pero la información que brindan ahora con más frecuencia que antes sobre cantidad de detenidos, acciones, intervenciones, ¿es realmente importante o es una información rutinaria, digamos? Esa información, lamentablemente, acumulados estadísticos que tienen disponibles y que pueden ser en algunos casos importantes, pero creo que en el momento lo que requerimos es un poco girar los datos que se utilizan. ¿Por qué? Porque el dato importante no es necesariamente la cantidad de operativos que ha llevado a cabo de gente que ha detenido, sino hay que mirar lógicas mucho más agregadas. Por ejemplo, ¿cuántas zonas peligrosas ya no lo son? Es un indicador distinto, es un indicador mucho más interesante y mucho más importante. Entonces, si yo identifiqué en Lima que hay 50 zonas peligrosas, mi trabajo va a ser para que mañana sean 49 y pasado mañana 45 y sucesivamente. Si yo identifiqué que hay 20 paraderos que son los afectados, yo voy a trabajar para que sean 19 o 15. Esa semana el comercio presentó que hay 300 kilómetros de rutas de transporte público que son controladas por la extorsión. Bueno, entonces trabajemos para que mañana sean 200 y pasado 150 y pasado 50 y cada vez sean menos. Hay que girar la forma en la que medimos el problema, porque no nos podemos quedar solamente con datos operativos y sobre todo con datos que son de denuncia, porque lamentablemente en este país solo el 10% de la gente que es víctima de algo denuncia. Entonces no es un indicador certero de lo que está ocurriendo, ¿no? Además no basta con tener la métrica, sino que se mida correctamente y después no se presenten las cifras pues un poco arbitrariamente, ¿no? Juan, ¿qué política de construcción de penales proponen en el documento multipartidario? ¿En cuánto tiempo se podrían ver resultados y cuál sería el costo estimado? Bueno, esa pregunta va perfectamente bien en la línea de lo que decía Nicolás, porque una vez que tú comienzas a tener resultados, ¿qué haces con la gente que capturas? Entonces, en realidad, en el documento que hemos elaborado, no se habla solamente de construir un megapenal para 20.000 internos, se habla de un paquete de diferentes opciones de cárceles dependiendo de la peligrosidad y el tipo de delito que cometen esta gente, ¿no? Entonces, uno es el megapenal, pero eso demora 2 años. Construir una cárcel en el Perú demora 2 años, ¿no? Entonces, la otra alternativa, que va junto con la primera, porque sí hay que hacerlo, es crear pabellones nuevos en cárceles existentes. Por ejemplo, Chayapalca. Para quienes hemos estado en Chayapalca sabemos que es una quebrada a 4.850 metros sobre el nivel del mar, muy amplia, ¿no? Entonces ahí no afecta nada a la ciudad de Tacna, queda 6 horas de Tacna, ya perdida en esta quebrada. Tú haces un pabellón nuevo para 2.000 internos o 3.000 internos, ¿no? Y lo haces en 3 meses, no en 2 años, se hace ahora cuando se necesita.
El otro caso, y te cuesta una fracción del costo porque ya está toda la instalación, el agua, la habilidad, todo ya está listo. Y la tercera, que es muy interesante, es hacer realmente lo que pensó el legislador cuando puso el inciso 22 de la función jurisdiccional respecto a los penales en la Constitución Política del Perú. ¿Y qué te decía eso? Que el interno tiene que ser resocializado. Obviamente no todos pueden ser resocializados. Los que son muy feroces, los que son jefes, etcétera, esos se van a cadena perpetua, no se van a resocializar. Pero los de menor peligrosidad y los de mediana peligrosidad se les ponen cárceles productivas. Por ejemplo, el CEPA tiene 28.000 hectáreas en la selva, en la costa hay maricultura. Entonces, el inversionista, porque no es un penal privado, es una asociación público-privada. El Estado mantiene el control, el inversionista lo construye a su costo, cero para el Estado. Entonces, no solamente lo construye, sino que además tecnifica el interno. Un interno que se va a quedar 4 o 5 años en la cárcel, de mediana peligrosidad, si se escapa, le dan 15 años. No le conviene escaparse. Pero ahí sí se tecnifica. Se vuelve un experto forestal en madera, un experto en liofilización del camu-camu, ganadería, maderería, etc., ¿no? Entonces, y cuando termina su carcelería, se va a la calle, se va a una empresa y lo quiere que ser contratado y le dicen, bueno, ¿tú qué has estado haciendo los últimos 6, 7 años? Bueno, he estado preso, muchas gracias, sigue tu camino. De esta manera no, de esta manera esa persona tecnificada se va al costado en un usufructo, se cooperativiza, se une a la fuerza laboral del penal, pagan los alimentos de los internos, se tecnifican y pueden tener un futuro para ellos y para sus familias. O sea, es un paquete. Pabellones nuevos, una cárcel grande que demora 2 años y la real resocialización del interno mediante la tecnificación con 0 costo para el Estado. ¿Cuánto cuesta por cada interno una cárcel? Te cuesta $13.000 por celda, pero como son 2, 6.000. El gobierno está poniendo 3.000 millones de soles, según Dina Boluarte, para esto. Eso se hace con la tercera parte. Esos otros 2.000 millones estarán sujetos a corrupción, pues. Pero de esta forma te cuesta la tercera parte y cumple su objetivo. Una pregunta, ¿el trabajo de reclusos, aunque entiendo que remunerado, está permitido por la ley? Totalmente permitido por la ley, pero obviamente tiene que ser voluntario. O sea, a ti no te pueden forzar a trabajar, pero sí te pueden... Eso se llamaría trabajo forzado. Claro, no, pues claro. Ahí no. Pero si es voluntario y tú te vas a tecnificar y te van a pagar, ¿no es cierto? Y después te van a dar una tierra en usufructo, lo lógico es que tú quieras participar. ¿No quieres participar? Perfecto, no participarás, pero no te tecnificas y cuando salgas seguirás siendo un presidiario sin oficio ni beneficio. ¿Estás de acuerdo con esta sugerencia, Nicolás? Sí, ha funcionado muy bien en muchos lugares, efectivamente, porque además se asume como elemento clave el incentivo, ¿no? El trabajo por el beneficio penitenciario, ¿no? Claro. La persona tiene sentencia por 5 años, pero si trabaja se reduce a 2.5, a 3. Además se le da la oportunidad de insertarse económicamente, que es uno de los problemas estructurales básicos de la incidencia delictiva. Entonces funciona. Cárceles productivas es un modelo bien interesante que genera muy buenas reacciones y buenas posibilidades de trabajo, que debería ser el buque insignia del sistema penitenciario en este momento. Lo comparto plenamente. Claro. Sí, sobre todo para esa franja de internos primarios, o de que sí, que bien estudiados y analizados en su perfil, podrían ser personas que se reinsertan, porque por algún motivo, pues, sí, pues cometieron un delito, pero no fue de la gravedad, la seriedad como puede haber sido en otro contexto, ¿no? Entonces, el gran error es a esa franja exponerla al contacto con actores criminales más ranqueados, porque eso ya es ponerles como oportunidad económica una actividad delictiva con mucho más alcance. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, esto es el último bloque de 4 a la N. Estamos tratando el tema de la criminalidad. Nicolás, ¿el problema se enfrenta y resuelve con reuniones de alto nivel y normas o con gestión? Es mucho más difícil lograr una gestión eficaz del Ministerio del Interior y la policía que producir reuniones de alto nivel a cada rato. Se logran resultados con gestión, con gobernanza y estabilidad. En un sector como Interior, que es tan complicado, el asiento más caliente de todo el gabinete sin duda alguna,
que has tenido en creo que 5 años a casi 15 ministros y a cambio de 4 o 5 comandos policiales. En ese escenario, por más que pongas en cada momento al mejor policía o al mejor ministro, es inviable hacer eso. Porque además hay que sumar lo siguiente, no solamente cambia el ministro, cambia su viceministro, cambia sus directores generales, sus directores de línea y todo el equipo que viene con ellos. Son cientos de funcionarios que se cambian. Pero si sumas a eso el asunto, la cuestión policial y la carrera policial mismo también es bien complicado. ¿Por qué? Porque un general o un policía, oficial de policía está en un puesto durante un año. En un año se aprende a hacer el oficio que corresponde a ese puesto. Pero el año siguiente tienes que cambiarte, te reubican o te cambian por algún motivo que no tiene ninguna explicación muy clara. Entonces hay una necesidad dentro de también la policía de fomentar la especialización. Si hay gente que está formada y entrenada para temas de extorsiones, que lo mandes al tránsito es absurdo, es torpe. Si hay gente que está formada en contrasubversivo, en terrorismo, déjalo ahí que funcione y que trabaje bien, en antidrogas, en actividad que corresponde. Son asuntos que además empatan muy bien con lo mencionaba Daniel, que es con la proyección personal, el desarrollo de carrera del policía como persona humana, como persona, ¿no? Yo estudié para esto y quiero dedicarme a esto, ¿no? Entonces son elementos básicos que además, sumando a lo que Juan mencionaba, que es de gestión. Eso no pasa solamente por normas, si no acompañas la norma con una adecuada gestión e insisto, con suficiente presupuesto, difícilmente la norma va a poder tener alguna eficacia, ¿no? Juan, en el documento me parece que hay una parte muy interesante que me gustaría que desarrolles, donde señalan que se desterrará el populismo penal, que en lugar de endurecer todas las penas, estas deben ser más efectivas y que el sistema tiene que disuadir y castigar a los delincuentes. ¿Cómo hacerlo y lograr que funcione? Bueno, es en la línea de lo que ha estado hablando también Nicolás, ¿ya? Yo pienso que tenemos abundante legislación, ¿ya? Pero en algunos casos habría que hacer modificaciones. No necesariamente de orden de leyes, pueden ser también decretos supremos, etcétera, que vayan en concordancia con las leyes que existen. Pero sí se tienen que hacer cambios. Lo que pasa es que acá estamos sobrelegislados en temas penales para delitos muy simples, por decirlo de alguna manera, que no requieren necesariamente entrar a cárcel, ¿no? O sea, hay una serie de variedades que se pueden ejecutar a través de decretos supremos. Y antes lo decía, tú no puedes ir preso pues, por tener un accidente de tránsito, ¿no? Puedes tener una sanción, puedes inclusive, pueden haber penas de cárcel menores, o sea, 2 meses, trabajos, resocialización de 2 meses o 3 meses, pero no puedes entrar a una cárcel por eso, ¿no? Entonces, en cambio, vuelvo a decir, o sea, los que deberían estar adentro están afuera, y los que están adentro, muchos de ellos deberían estar afuera. Entonces los fiscales están atemorizados de seguir condenando presos feroces, ¿no? Porque, claro, sale un fiscal y en la mañana a juzgar a un delincuente ranqueado, encuentra un sobre a la salida de su casa con una bala o con la foto de sus hijos, ¿qué va a hacer ese fiscal? Bueno, y la otra razón es porque pueden ser tentados. Con esta cantidad de dinero que hay, le ofrecen un dinero en efectivo. Entonces, no es solamente un tema de leyes, es un tema de gestión. O sea, es básicamente un tema de gestión y leyes hay, algunas modificaciones se requieren, pero hay que estructurarlo no populísticamente, ¿no? O sea, la gente dice, vamos a endurecer las penas a todo el mundo, etcétera. Entonces, con eso lo único que logras es crear pues una cantidad de tipificaciones en el Código Penal donde todo el mundo va a ir preso, ¿no? Y finalmente no van a condenar a nadie. Yo creo que un ejemplo típico, que no es exactamente la criminalidad de la que estamos hablando, pero recuerdo que se dictó una pena alta, una cantidad de años grande para el que robaba un celular. Claro, cadena perpetua, creo que por eso, pues, no creo que ninguno haya ido preso por robar un celular, te digo sinceramente, ¿no? Pero ese es otro ejemplo absurdo, pues tú no puedes ir preso por populismo legal. Populismo puro. Total, o sea, como a la gente le roban sus celulares, entonces dice ya que los metan presos a todos. O sea, hay otras formas hay que coger a las personas que hacen los reducidores de esos teléfonos celulares, que de repente tienen 5.000, 10.000 teléfonos y que los están vendiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que ver qué delitos realmente requieren penas duras y cuáles delitos no. Hay penas alternativas a la cárcel. Se pueden poner tobilleras. ¿Por qué no ponen las tobilleras? ¿Por qué no ponen bloqueadores de celulares efectivos en las cárceles? Muchos de los crímenes en las calles se producen, o la mayoría, coordinados desde las cárceles. Es tan sencillo como hacer que los bloqueadores funcionen.
pero los presos ya saben en qué parte del penal no funciona el bloqueador, se van ahí y hablan por teléfono. ¿Y quién le da el teléfono? El INPE, por corrupción, le venden un teléfono, ¿no? Entonces, hay muchas soluciones que se pueden hacer, no solamente requieren de cambios legales, requieren de gestión. Pero si la cabeza está podrida, obviamente es como una pirámide donde todo se comienza a podrir. ¿Y tú consideras que a veces se recurre a la pena de muerte como si fuera el cúralo todo? ¿Es otra forma de...? Mira, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, te soy sincero. No en las condiciones de este país, que en este momento yo no puedo decir que exista una seguridad jurídica, ¿no? O sea, no hay elementos forenses suficientes como para condenar a una persona que tú fusiles o la pena de la forma en que tú le des la pena de muerte, después de repente era inocente y ya lo mataste. Hay penas que se pueden aplicar que son sumamente duras, una cadena perpetua en condiciones severas, yo creo que es hasta más dura que la pena de muerte, porque la pena de muerte en un segundo ya y no pasó nada, ¿no? Y nuevamente, con el tipo de jueces que hay ahora, te pongo el ejemplo y lo digo directamente, el juez Caraguancho, que tanto ha sido cuestionado por dar resoluciones ideologizadas, políticas, etcétera. Le das la posibilidad de poner pena de muerte, la habría fusilado pues a Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, discúlpenme que ponga un ejemplo tan claro, pero con este tipo de jueces, ¿no?, yo no podría poner una pena de muerte porque no hay una garantía de ningún tipo de que se aplique primero correctamente y segundo que los jueces puedan aplicarla sin ideología. Muy interesante y polémico tu comentario, Juan. Daniel, ¿hasta qué punto han penetrado las economías ilegales a la política? ¿Y cómo se podría encarar la compra de influencias y tratos especiales para la criminalidad en la próxima campaña electoral? Bueno, yo creo que es una pregunta más para Nicolás, porque justo conversábamos, ¿no?, en la pausa, de que es posible que la criminalidad intervenga para favorecer su candidato. Y si hay que eliminar físicamente al opositor, seguramente lo van a hacer sin ningún temor. Entonces, existe un alto grado de posibilidad de que la delincuencia organizada, para proteger sus inversiones, ¿cierto?, pueda llegar al extremo de lo que está pasando en México y en otros países, ¿no? Hay un riesgo muy alto y obviamente al ver un país desarmado como en este momento se encuentra el Perú, pues ellos van a hacer lo que tengan que hacer para poder dominar geográficamente, ¿no?, las zonas que ellos tienen interés. Y bueno, vamos a ver seguramente en Madre de Dios, en Puno, ¿no?, en Trujillo, ¿no? Vamos a ver probablemente, digamos, hechos que tú estás señalando como pregunta, ¿no? Y obviamente hay que tomar las previsiones. Claro, hay el entusiasmo electoral, muchos se van a lanzar de candidatos, pero yo creo que va a ser bien complicado llenar las listas, ¿eh? Porque existe hoy hacer visible es muy peligroso y el Estado no está respondiendo. No me imagino cuántos candidatos van a haber, 4.000 candidatos al Congreso. 8.000. 8.000 candidatos al Congreso, 8.000 policías cuidando, es imposible. Entonces realmente la situación se pone bien complicada por ese lado, ¿no? Ojalá me equivoque, ojalá nos equivoquemos, sí, ojalá, ¿no? Pero es una cosa muy latente que la criminalidad entre en esta campaña. Nicolás, estamos entrando al tramo final del programa y como comentario final y pregunta final, quisiera que amplíes un poco ese tema de la compra de influencias, que además me parece que ya la estamos viviendo en cierta forma, porque a menudo se dictan leyes que son, no sé, intrigantes porque facilitan la actividad de bandas y economías ilegales. Y por otro lado, se perfila en la escena electoral crímenes como ha ocurrido en otros países, como en México, por ejemplo. No me gusta, pero a veces me toca hacer más la abuelo en estos análisis. Hay un riesgo serio en un contexto electoral que va a tener tantos actores políticos involucrados, ¿no? Cuando las vallas electorales las vallas no han permitido que se centralicen o se fomenten alianzas o se puedan tener menos opciones, digamos, se hace más difícil la fiscalización. Con esto no quiero decir que hay que ser menos democrático y permitir que menos gente participe, al contrario, ¿no? Hay formas de incentivarlo. Pero una cosa es fiscalizar a 20 partidos, otra cosa es fiscalizar a 5, otra cosa es fiscalizar ahora a 42 y posiblemente a 20 más. El esfuerzo que eso significa para una entidades públicas es complicado.
Conocer la hoja de vida de 8.000 candidatos es absolutamente inviable para un ciudadano medianamente interesado en la política. O sea, creo que en esta mesa estamos 4 personas que estamos interesados en la política. Estoy absolutamente seguro que no tenemos ninguna capacidad de retener 8.000 currículums para poder saber por qué candidato votar. Eso es inviable para quienes estamos más involucrados en esto. Entonces, para el ciudadano que tiene otras preocupaciones, eso es aún más complicado. Ese es un escenario número uno, que además genera pues un espacio de oportunidad cada vez más grande para el actor criminal, el interés económico criminal y para el crimen organizado. Pero sumamos a lo que conversábamos con Daniel y con Juan en la previa de esto, es el otro nivel de peligro es cuando ya la organización criminal se enmascara en la organización política, en el partido político, y la competencia entre actores políticos comienza a tener otros matices. La competencia ya no es por ideas, ya no es por propuestas, ya no es por votantes, sino es tú eres demasiado bueno. Tú eres un peligro para mi opción política que me interesa. Y el mecanismo es neutralizarlo. Y neutralización es finalmente violencia letal. Entonces hay una posibilidad no menor de que escale en violencia letal las elecciones. Insisto, ojalá nos equivoquemos, ojalá nos equivoquemos por el bien del país, pero los indicios sugieren que la ruta es esa. Violencia. Bueno, sería lamentable, pero creo que hay que estar preparados. Permíteme, ahí hay una parte de la pregunta que no ha sido respondida. La penetración en este momento del crimen organizado en la política. Yo creo que se visibiliza mucho el hecho de que los movimientos políticos, los partidos políticos en el Congreso hayan sacado ciertas normas que aparentan una especie de construcción de un muro de protección para ellos. Y eso se debe a una reacción más o menos lógica, porque la politización en la Fiscalía, que ha comenzado a perseguir, como tú señalabas, por ejemplo el caso de Keiko, ¿no?, hacen de que ellos se protejan, pero de alguna manera colaboran con la criminalidad. Yo creo que hay un gran trabajo también de reestructuración en el aparato judicial, Ministerio Público, Poder Judicial, que ellos tienen que asumir su responsabilidad también y también colaborar en propuestas para su propia reestructuración, porque ellos saben cuáles son los problemas. Yo entiendo que un fiscal, que un juez, sus indicadores de gestión son número de denunciados y número de sentencias, igual como la policía, número de detenidos, ¿no? Nos decía el ministro anterior, 80.000 detenidos y solamente 2.000 han ido a tal sitio, o 1.000, ¿no? Y esas cifras a veces, la verdad que no son necesariamente válidas, ¿no? Entonces yo creo ahí que tenemos que ir trabajando en despolitizar un poco el tema del poder judicial para evitar que los políticos que están en este momento en gobierno pues se sientan agredidos y crean estas normas que al final son aprovechadas por la delincuencia organizada. Correcto. Juan, por favor, tus palabras finales para terminar el programa y mira, adelante. Muy breve, Gonzalo. Yo soy de la opinión que el Estado será siempre más fuerte que el crimen, pero para que sea más fuerte tiene que ser Estado. Y hoy en día no hay Estado. O sea, si todos trabajamos unidos, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, etcétera, 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 y empujamos todos hacia el enemigo común, que es el crimen organizado, el Estado gana. Pero si no es así, el crimen organizado penetra diferentes instituciones, hace que se peleen entre sí, se dividan, y ahí es donde el crimen se aprovecha. Unidos, sin ningún problema el Estado puede contra la criminalidad, no tengo la menor duda. Desunidos, ellos ganan. Bueno, que quisiera terminar el programa agradeciéndoles por su participación, Nicolás, Daniel, Juan. Ha sido muy interesante conversar estos temas y sobre todo discutirlos sabiendo que es el problema nacional que le quita el sueño a los peruanos. Y muy buenas noches, gracias.